El primer punto del orden del día es aprobación de actas de sesiones anteriores que se han repartido juntamente con la convocatoria. ¿Habéis visto algún error, alguna apreciación que haya que hacer? ¿Pueden aprobarse? Por mi parte, sí. ¿Voto unánime entonces? Sí. Segundo punto del orden del día, se ha repartido la proposición de la alcaldía en relación con la determinación de los festivos locales, los 2 festivos locales, para el calendario laboral de 2023 del próximo año. ¿Hay que hacer alguna intervención? No. Nada, ninguna. Las fechas están claras, de San Antonio y Nuestra Señora del Rosario. Y bueno, sin más. Ana, ¿alguna intervención que quieras hacer? No, por nuestra parte ninguna. Pues si no hay debate, se somete a votación. Ana García Suárez. Le voto a favor. Cecilia, pues quiero. Pello. A favor. Oliverio. A favor. Juan Carlos. A favor. Diana. A favor. De acuerdo. Siguiente punto, dentro de la sección de control y fiscalización de órganos de gobierno, informes de la alcaldía. Se ha puesto a disposición todos los decretos elaborados, información que se da siempre, y si oralmente ha de hacerse algún informe. Sí, bueno, yo simplemente esperar que sea así, que todo el mundo haya recibido la documentación correcta y, como bien dice el interventor, si alguien necesita alguna documentación, están a disposición de los concejales para que lo puedan ver. Y además me consta que es así, porque el concejal que quiere ver la documentación se presenta en el ayuntamiento y la ve sin ningún tipo de problema, además de lo que se os envía. Bueno, informaros varias obras que tenemos en el concejo, que se está realizando ya la obra del centro de salud, como bien sabéis, y también sigue adelante y a buen paso el tema de la descontaminación de Río Seco y de Tesieo. Esta semana también, por fin, recibimos la solicitud desde la Consejería de Educación para una obra que llevamos mucho tiempo desde la Concejalía de Cultura solicitándole, que son el cambio de ventanas del colegio, porque son ya están en un estado deplorable, ¿no? Y, bueno, llevábamos mucho tiempo esperando por ello. Bueno, por suerte, esta semana pasada ya recibimos la solicitud de la licencia para que se empiecen a realizar esas obras. Las licita y las ejecuta la Consejería de Educación. Y, hombre, para el colegio va a ser un paso, va a ser un paso porque ahora mismo están, como os digo, pasando bastante frío por el estado de las ventanas y sobre todo de las persianas, ¿no? Y bueno, por otro lado, comentaros que se ha realizado la liquidación del 21 y por nuestra parte comentaros que a partir de esta semana tendremos alguna comisión que ya tenemos prevista y bueno, pues se os irá convocando para ellas. Por mi parte nada más, Daniel. Último punto, ruegos y preguntas. Sí, yo tengo ruegos y preguntas que hacer. Ana, perdona, como sabes, cogemos nota de tus preguntas y en el próximo pleno te contestamos. ¿Puedo empezar? Sí, claro. Vale. Con fecha del 25 de febrero del 2022 se solicitó a la alcaldesa del Ayuntamiento de Río Seco por escrito pues que pusiera a disposición de los concejales socialistas varios expedientes. Concretamente el expediente de alquiler y compra de un dumper y el expediente de contratación del personal de limpieza.
Y también se solicitó la... Perdón, es que me escucháis bien porque es que me oigo eh, con retardo. ¿Se me oye bien? Sí, sí, pero por si las moscas, como algunas veces en la grabación queda alguna deficiencia, si se puede hablar lo más alto posible, casi que mejor. Yo a ti ahora mismo te escucho perfectamente. Es que yo me estoy escuchando el retardo del niño. Yo oigo Bien. bien. Yo también. Lo que decía, el 25 de febrero se había solicitado la consulta de esos expedientes y además también se solicitó la relación de ingresos efectuados por el ERA como pago de las plazas de la residencia de ancianos de los años 20 y 21. El 18 de abril tuvimos acceso a la documentación existente sobre los dos primeros puntos. Sobre el alquiler y compra del dumper, el único documento que existe en el expediente es un documento justificante de alquiler donde no figura absolutamente nada más que el tipo del dumper, cantidad una, la marca del dumper y no figura ningún precio. No se nos indica si es de alquiler o de compra, porque según informaciones que se nos dio desde el ayuntamiento, esa máquina es propiedad ya del ayuntamiento. Pero no lo tenemos claro, porque el único documento es ese justificante, además de contratación, que viene firmado además en representación del ayuntamiento por el operario. Entonces queríamos saber si ese dumper es alquilado o es propiedad del ayuntamiento. En el caso de que sea alquilado, ¿cómo es posible que no exista un contrato de alquiler donde figure el tiempo y el precio mensual? Y en el caso de que sí es de propiedad del ayuntamiento, tal como se nos informó, ¿cómo es posible que no exista un contrato de compra en el que figure el precio de compra de dicha maquinaria? Por otra parte, también tenemos la duda de que el único documento existente justificativo de la presencia de ese dumper en este ayuntamiento venga firmado por un operario municipal en lugar de venir firmado por la alcaldesa de Riosa. Así que agradeceríamos que se nos contestase a las dudas planteadas. Sobre la contratación de la persona para el puesto de personal de limpieza, una vez visto el expediente, se ve que hay una serie de currículums y un documento donde se nos explica cómo ha sido el proceso de selección. En dicho documento, que está firmado por la señora alcaldesa, se informa de que ella misma, junto con 2 trabajadores municipales, se reunieron en una oficina, asignaron un número a cada uno de los currículums y uno de los trabajadores hizo de mano inocente para sacar el número al que se le iba a adjudicar el contrato. No existe ningún informe del secretario en dicho expediente, puesto que el secretario no estuvo presente en el proceso de selección y el acta levantada es exactamente ese documento que acabo de explicar. No existe más documentación en ese expediente. Entonces, con todo esto, la pregunta es si ustedes consideran que dicha selección y posterior contratación se ajusta a la legalidad y si ustedes creen que la contratación del personal en el ayuntamiento se realiza por sorteo, sin seguir ningún procedimiento administrativo y que la contratación, pues que es normal que no esté sometida a la ley de contratos del sector público. Sobre la información solicitada en febrero en relación a los pagos realizados por el organismo del ERA, pues a día de hoy no hemos recibido respuesta. 3 meses después no se nos ha dado esa información. No obstante, debido a la liquidación que se hizo del ejercicio 2020, se sabe que no había ningún pago pendiente del ERA. Entonces, y como ustedes mismos dicen y contabilizan, que en el 2020 el ERA hizo todos los pagos del año, ¿cómo es posible que haya 3 facturas de la residencia de ancianos del 2020 sin abonar? El dinero que llegó al Ayuntamiento de Riosa, de eso no tenemos ninguna duda. Y de que no llegó a la residencia, también no tenemos ninguna duda. Así que el gasto se gastó por el camino. ¿En dónde se gastó ese dinero que era para destinar a la ayuda y a la plaza de los ancianos en la residencia? En relación con la cesión de bienes de dominio público, y resalto lo de público, no patrimoniales, a la Asociación Riosa Sport, queremos plantear 2 cuestiones. La primera de ellas es recordar que el Grupo Municipal Socialista interpuso un recurso de reposición al acuerdo adoptado por el Pleno y que dicho registro se registró el día 30 de marzo. Así que el plazo de respuesta es 1 mes.
Y se entiende y se sobreentiende que si no hay, por silencio administrativo, si no hay respuesta, pues se desestima. Y si se desestima y no se contesta, pasará directamente al proceso judicial. Así que el recordatorio de que tienen aún 2 días para responder a ese recurso interpuesto por el Grupo Socialista. Y la segunda cuestión sobre este asunto es que se ha preguntado en el ayuntamiento que si la firma del convenio entre el ayuntamiento y la asociación se había hecho efectiva. Y la respuesta es que a día de hoy pues no hay ningún contrato ni cesión firmado. Entonces, ante esto, ¿cómo es posible que dicha asociación haya reinaugurado las instalaciones deportivas en un acto el día 8 de abril? ¿Cómo es posible que estén abriendo las instalaciones? ¿Cómo es posible que hayan abierto el bar del polideportivo y sirvan a los vecinos cuando no se ha firmado ninguna cesión? ¿Cómo es posible con el permiso, con la autorización de quién? ¿Quién autorizó que hagan el uso de las instalaciones sin que haya sido efectivo ningún acuerdo? Por último, y desde luego no menos importante, se nos ha afirmado ahora mismo que la alcaldesa aprobó la liquidación del presupuesto. Obviamente hemos hecho una comisión ahora mismo, así que no me voy a extender al respecto porque bueno, la comisión no se ha querido dar la información. Y se presentarán las alegaciones oportunas porque tanto los datos que figuran no se corresponden en absoluto con la realidad, en absoluto con la realidad contable del ayuntamiento, ya en el 20 y ya en el 21. Pero bueno, sendos informes en las alegaciones se presentarán y no solamente en el ayuntamiento, sino obviamente se harán llegar al órgano encargado de fiscalizar la gestión económica. Y una reflexión que quiero hacer por este modo de proceder, de no querer, porque todas estas preguntas se podrían contestar ahora mismo, o sea, no se necesita mirar ningún expediente, saber si el convenio con la asociación deportiva se firmó o no, están en condiciones de responder ahora. Y no, yo quiero que entiendan que no es que se esté negando a contestar al Grupo Socialista, no, lo que se está negando es a contestar las dudas que tienen los vecinos, ¿sabes? Y a posponer las respuestas y no es una actitud cuanto menos deseable. No obstante, sí que un vecino me ha hecho llegar, yo lo desconozco, entonces hago la pregunta, me ha indicado que desde Confederación Hidrográfica había recaído una multa en el ayuntamiento por los vertidos. Entiendo que pudiera ser por los vertidos del alcantarillado, del problema que tienen unos cuantos edificios donde la Pumará. Y obviamente a mí se me plantea la duda de que hace apenas unas semanas se les indicó a esos vecinos que era competencia de los propios vecinos resolver el problema. Llevaban año y mucho intentando que se resolviera, intentando primero saber de quién era competencia, porque ellos consideraban desde un primer momento, porque siempre fue así que el ayuntamiento arregló los problemas, la arqueta incluso es arqueta del ayuntamiento municipal, y preguntaban, porque a ellos no les gustaba vivir en esa situación, preguntaban si lo tenían que arreglar ellos o si lo arreglaba el ayuntamiento, nadie les daba respuesta hasta hace una semana. Entonces, si es cierto que llega esa multa por esos vertidos al río, a mí se me plantea que el ayuntamiento no tendrá la idea de remitírsela a los vecinos a que la paguen ellos. Cuando llevan un año sufriendo esos daños y cuando no se les respondió ni se les aclaró hasta hace una semana que era competencia suya solucionarlo. Entonces me gustaría, bueno, en primer lugar, saber si existe esa multa o esa reclamación por parte de Confederación, que incluso me indican que es 3.000 euros, y si la intención del equipo de gobierno es que sean los vecinos los que se hagan cargo del pago. Por mi parte, nada más. Bueno, Ana, como bien sabes, hablamos de contestar en el siguiente pleno, pero sí que por alusiones directas hay un par de cosas y de verdad, insisto, no es con ánimo de debatir, y es que además no lo vamos a debatir, pero sí hay unas aclaraciones que yo creo que el equipo de gobierno es básico y necesario que os podamos hacer. Lo primero, por comentarte ya el último tema que hablaste, que es el atasco de la Pumará. No es cierto que los vecinos lleven un año sin respuesta, porque aquí en este mismo despacho en el que yo estoy ahora mismo se recibió a unos vecinos que
no habían metido ningún escrito, sino que habían llamado por teléfono en varias ocasiones. Incluso en mi casa picaron a la puerta un festivo para comentarme el problema. Se les atendió aquí con el técnico municipal en aquel momento, municipal entre comillas, en aquel momento en el despacho acompañándonos, el cual hizo un informe y así les comunicó en aquel momento que tienen una arqueta rota antes de entrar en el colector municipal. Es decir, si tú dices que siempre se arregló esa arqueta, creo que actuasteis muy mal, o el ayuntamiento en ese momento actuó muy mal, porque hasta donde yo entiendo, los atascos privados no los paga el ayuntamiento de Riosa, a nadie, o así debería de ser. Es cierto que nos encontramos con varios problemas, como los edificios de Nigeres, de Vipasa, como algunos edificios de Nigeres también, de las Colominas, en las que los vecinos insisten que el ayuntamiento siempre les mandaba el camión para desatascar, cosa que me parece bastante mal, porque con el dinero de todos se desatasca lo municipal, no lo privado. Conocemos a algunos vecinos que meten ellos la cuba y conocemos a otros que se los metía el ayuntamiento. Entonces, en ese momento ya se les dijo a los vecinos que era un tema privado, y es que además fueron allí en un montón de ocasiones. La arqueta está rota antes de entrar en el colector municipal. Aparte de que en el informe del técnico les indica unos cuantos problemas que tienen en su edificación. No tienen sifones, el saneamiento va todo recto, con lo cual pueden ahí tener los olores, pero lo que es el vertido es de esa arqueta. Y esa arqueta está rota antes de entrar en el colector municipal, insisto. Eso se les dijo de palabra. Bueno, pues ellos deciden que no están conformes con ello, y hace poco nos llega un escrito de unos vecinos insistiendo, ¿no? Entonces fue donde se tuvo esa reunión con absolutamente todos, se les aclaró que sí se había atendido a unos vecinos aquí, dándoles los nombres, que sí se les había explicado el problema, y aún así, bueno, pues parece ser que alguien que cree que representa a los vecinos, pues puso una denuncia en Confederación, y Confederación nos manda una carta indicándonos que hay un problema y que deberíamos de mirar ese problema, y evidentemente en la comunicación viene una posible sanción al responsable, ¿vale? Nosotros a Confederación le transmitimos el informe del técnico municipal, donde queda claro que no es un tema municipal, lo dice bien claro el informe técnico, y nos reunimos con los vecinos y le dimos toda la documentación. Es decir, el Ayuntamiento de Riosa no tiene que pagar ninguna sanción, y espero que los vecinos tampoco, porque da un tiempo para hacer las reparaciones convenientes, y las reparaciones las tienen que hacer los vecinos. Hasta ahí. Es decir, no podemos malmeter ni decirle a los vecinos cosas que no son. Es decir, los atascos privados son privados. Y si alguna vez se hizo por parte del ayuntamiento, pues lo siento, pero muy mal hecho. Y era costumbre. Pero no para todos. Creo que es muy injusto, ¿no? Con la parte de los vecinos a los que no se les desatasca. No sé qué valores se hacían para desatascar unos sí y otros no. Hasta donde yo entiendo, se desatasca el saneamiento municipal. De todos modos, se les dijo que hoy en cualquier momento, cualquier operario municipal que les pueda ayudar en la indicación de dónde está la arqueta y de todo lo que necesiten, se les dijo aquí delante de todos. Es decir, disponibilidad total para ayudarles a solucionar el problema y evidentemente para que no paguen ninguna sanción, pero tienen que entender que el ayuntamiento no puede correr con los gastos que no son de él. Cuando hablas del dumper, sí me gustaría comentarte que bueno, que es bueno que tengas la documentación y que tengas la información, pero bueno, también es bueno que la pidas en el ayuntamiento, porque es un poco absurdo y un poco vergonzoso que los concejales estén llamando a las empresas a preguntar cosas del ayuntamiento. Y me parece que ahí, vamos, deberías de frenar, porque no pasa en ningún sitio. O sea, que un concejal, una concejal en este caso, esté llamando a las empresas preguntando datos del ayuntamiento, me parece más que vergonzoso. Por otro lado, te digo que la documentación en el ayuntamiento, la que quieras y la que tengamos disponible, por supuesto. Cuando hablas de que no se ajusta a la ley de contratos, el contrato de esta persona de la limpieza, te recuerdo que se hizo llamando al INEM, como hizo el Partido Socialista en multitud de ocasiones. No es cierto en ningún momento, ni que yo lo dije, ni que fue así, que se hizo el sorteo en un despacho, porque se hizo en la primera planta delante de todos los trabajadores. Es decir, no nos encerramos en ningún sitio, y ahí están los trabajadores que puedes hablar con ellos. Uno de ellos con el listado en la mano y el otro sacando los papeles del sorteo. ¿Bien? O sea, transparencia más imposible. Y no estábamos encerrados en ningún sitio, todos los trabajadores estaban viéndolo. O sea, y la fórmula de llamar al INEM se hizo muchísimas veces.
Sí me gustaría preguntaros si al Partido Socialista si entra en la ley de contratos la contratación del aparejador municipal, por ejemplo, que sí podríais dar cuenta de ello, ¿no? Que ahora estamos pagando las consecuencias, tanto él como el Ayuntamiento de Riosa. Entiendo que no tenéis preguntas, claro, ni respuestas a eso, ¿no? Y luego el polideportivo, perdón, por terminar. Luego si preguntas, sí, lo sé, Daniel. No es del equipo de gobierno. Lo sé, Daniel. Simplemente nos gustaría. Gracias, Daniel. Entiendo que a veces es necesario. Gracias por aclararle a la señora alcaldesa el funcionamiento de los Claro. Debería de aclararte más cosas también. Pero bueno, vamos a dejarlo para cuando te contestemos por escrito. El polideportivo, entendemos que se ajusta a la legalidad, que tienes información de todo y que de verdad esas amenazas de demanda y ir al juzgado, pues oye, es un derecho que tiene todo el mundo. Y ya me tienes allí, o sea que si tenemos que seguir, entendemos que lo estamos haciendo correctamente. Y también te pregunto, ¿por qué se puede ceder el campo de fútbol a una persona concreta, a un club, por 75 años y no se puede ceder a una asociación sin ánimo de lucro el polideportivo? ¿Es mejor que el polideportivo esté cerrado y que no funcione, a que una asociación sin ánimo de lucro pueda poner eso a funcionar? ¿De verdad nos estás amenazando con llevar eso al juzgado? Porque deberías de mirar un poquitín el ombligo antes de hablar de los temas. Yo por mi parte, de verdad, y que no hay ningún tipo de debate, lo siento, Daniel, por mi parte nada más. Gracias. Pues entonces procede a levantar el pleno. ¿Se levanta? Sí. Bueno, una declaración solamente. Que el día 28 de este mes de mayo tenemos la exposición de caballos en el recinto feriado. Cierto, mira, error no lo haber comentado primero. Gracias, Pello, por recordarlos. Os llegarán las invitaciones para todos los actos. Vale. Es el día 28 de este mes, de mayo. De mayo. Muy bien. Nada más. Gracias. Bien, hasta luego. Levantamos la sesión. Hasta luego.